Bueno, como les decía, vamos a dar inicio a la penúltima clase en la que vamos a revisar la unidad número 3. Y la última clase haremos un breve repaso de cara al examen final para que estén preparados y estén listos para el examen. No es muy complicado, es netamente lo que se encuentra en las diapositivas. Vamos a comenzar esta unidad 3. Vamos a abordar el poder de mercado, las prácticas prohibidas a nivel de derecho de competencia y del mercado, los derechos que tiene el consumidor, y les voy a explicar brevemente el caso Leonard versus PepsiCo. Es un caso internacional que quiero que lo revisen y pues tiene una alta relevancia a nivel del marketing y del derecho, por lo que van a tener un trabajo bastante corto, bastante simple en torno a este caso, que es el trabajo número 3 o 4, el de investigación. El poder de mercado. El poder de mercado está regulado a nivel local en la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado a nivel ecuatoriano, y es la capacidad que tienen los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Esta capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva mediante holdings o empresas relacionadas, y tienen el poder del mercado y ostentan posición de dominio frente a otros operadores económicos. Y por cualquier medio son capaces de actuar de modo independiente sin necesidad de contar con sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que pertenecen o participan en el mercado. Es decir, los operadores que tienen poder en el mercado tienen amplia capacidad de poder controlar desde sus clientes hasta sus proveedores y ellos imponer condiciones. La determinación del poder del mercado. Cuando un operador es significativamente llamativo o grande o tiene una alta cuota de mercado, se determina de la siguiente manera. Para determinar un operador económico y que éste tiene un poder en el mercado, tiene que ser relevante y deben considerarse uno o varios de los siguientes aspectos. El primero, que su participación en el mercado, ya sea de forma directa o a través de personas naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir en forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan en la actualidad o en el futuro contrarrestar ese poder. Es decir, el operador económico en este caso tiene amplia facultad, dada su cuota de mercado y dada su importancia en un determinado mercado, para regular precios sin restricción alguna. El segundo punto a considerar es la existencia de barreras a la entrada y salida de tipos legales, contractuales, económicos o de carácter estratégico, y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. Es decir, estos operadores ponen en su determinado mercado o a sus competidores por determinadas circunstancias, les exigen determinadas características o determinados requisitos que pueden ser legales, contractuales o económicos, los cuales sus competidores no están posibilitados a cumplir, y por ende es una gran barrera para poder entrar o siquiera intentar competir contra este operador. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer poder en el mercado. Pese a tener una alta cuota de mercado, el operador, en conjunto con competidores, clientes o proveedores, ejercen de manera conjunta el poder de mercado. Hay que considerar también, para saber si se tiene un operador relevante en el mercado, las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. En determinados mercados, y según la naturaleza jurídica y económica del negocio, de la industria y demás, los operadores tienen ciertas líneas y ciertos beneficios crediticios o de acceso a determinada información mucho más relevante
que versus otros competidores u otras áreas del mercado. Entonces hay que considerar si es que los agentes económicos que están operando en este mercado tienen determinados beneficios frente a otros que están en el mismo escenario o están en el mismo mercado, entonces estaremos hablando de operadores relevantes. Tienen un comportamiento reciente, es decir, esta acaparación o esta capacidad de influir es reciente. Tienen disputabilidad del mercado, pelean ampliamente con otros competidores y poco a poco van acarreando cuota de mercado que antes era de otros agentes económicos. Las características de la oferta y de la demanda de los precios de los bienes o servicios en relación al precio en el que pueden influir, determinados por reglas de oferta y demanda. El grado en el que el bien o el servicio de que se trata sea sustituible por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en el que los consumidores cuenten con sustitutivos y el tiempo requerido para efectuar la sustitución. Acá empezamos a entrar hacia los bienes y servicios más que al operador económico en sí. Considerando todos estos aspectos, podemos determinar si es que un agente o un operador de un determinado mercado es relevante y realmente puede influir o no puede influir en ese mercado. Todo esto con miras a un control del abuso de poder de mercado. ¿Qué es un abuso de poder de mercado? Pues primero, legalmente, es contravenir la ley orgánica de control de poder en el mercado y se entiende que se produce este abuso en el mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de este poder que tienen, sobre la base de alguno de los elementos que vimos hace unos minutos, aprovechándose de esta situación y esta particularidad y ventaja que tienen frente a otros agentes u operadores del mismo mercado, por cualquier medio impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Lo que se conoce como en derecho de competencia, que tengan prácticas abusivas, que tengan prácticas desleales y que atenten contra la libre competencia y la sana competencia del mercado, ya sea por sus prácticas económicas, por sus estrategias de marketing o por parámetros legales. ¿Cuáles son las principales conductas que se constituyen como un abuso del mercado fuera de las prácticas que estarían permitidas realizar u ofertas o estrategias económicas o de marketing que sí se pueden hacer versus las que ya se consideran ante la ley como conductas que afectan y abusan del poder del mercado? Son las siguientes. Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. En este sentido, los operadores actúan de manera directa frente a sus competidores de igual o menor rango. Es decir, si yo tengo un supermercado un supermercado común y corriente, y al frente se pone un supermercado de productos netamente naturales, pues no estará atentando ni efectiva ni potencialmente. Pero si por A o B llega un supermercado mucho más grande con otras capacidades a ponerse justamente al frente mío, estará atentando y afectando de manera efectiva y potencial mi participación en el mercado, entendiendo el mercado como una zona de influencia geográfica. Por ejemplo, una tienda de barrio, un supermercado de barrio, y llega un gran supermercado a colocarse justamente al frente ofreciendo los mismos servicios y los mismos productos.
Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado que les permitan aumentar sus márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada del excedente del consumidor. Esta es una práctica netamente económica en la que, aprovechando la situación del consumidor o la eh, eh, situación general de una determinada zona de influencia, el operador aproveche para cobrar el doble por el mismo bien o servicio que en otra determinada zona está a un precio mucho más accesible y que es menor en cuantía y tal vez hasta mejor en calidad. ¿Por qué? Porque están extrayendo injustificadamente del consumidor cualquier tipo de excedente económico. Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado en condiciones en que, debido a la concentración de los medios de producción o comercialización, dichas conductas afecten o puedan afectar, limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los productores directos, los consumidores y o usuarios. Esto generalmente ocurre cuando los operadores económicos en un mercado determinado se encuentran en rusticidad, es decir, generalmente en zonas agrícolas, en donde es posible realizar esta concentración de medios de producción y comercialización y se puede afectar directamente a pequeños y medianos productores. La fijación de precios predatorios o explotativos, seguramente conocen estas estrategias o el antidumping a nivel de marketing. Cuando yo tengo prácticas depredadoras o predatorias que son literalmente como un shark, como un tiburón, en donde yo pongo precios sumamente inferiores a los de costo, todo con el objetivo de que mi competencia a la larga tenga que reducir igualmente el precio fijado, y esto lo realizo con mi backup de que yo sí voy a poder sostener esta reducción de precios por un determinado tiempo frente a que mi competidor no estaba preparado y quizás estos son sus ingresos fijos, y cuando estos se ven afectados por una reducción, neta y exclusivamente le llevan a la quiebra, permitiéndome a mí, a quien fijó los precios predatorios, encontrarme en situación de ventaja, toda vez que al hacerle quebrar a mi competidor, muy posiblemente me quede con una mayor cuota de mercado y pueda acaparar o aumentar mi zona de influencia. La alteración injustificada de los niveles de producción del mercado o del desarrollo técnico o tecnológico que afectan negativamente a los operadores económicos o a los consumidores. También tenemos la discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de precio, muy parecido al punto número 4. La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones desiguales para prestación equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación de desventaja frente a otros. La venta condicionada y la venta atada injustificadas, normalmente cuando por la compra de un producto se exige que se compre uno adicional, o por la prestación de un servicio o para acceder a un servicio se tiene que comprar un determinado producto. Estas prácticas están totalmente injustificadas si es que no tiene ninguna relación el servicio con el producto. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a, a no sé, a lavar mi auto o quiero lavar mi auto y tengo que comprar, que me invento un shampoo especial para la pintura de mi auto porque mi auto tiene un cierto recubrimiento y justamente para que me lo puedan lavar tengo que comprar ese aditivo adicional, entonces esa venta no está injustificada, al contrario, está plenamente justificada. Pero si, por ejemplo, para yo poder acceder a un servicio de salud, a un hospital, a una clínica, tengo que obligatoriamente comprar
un seguro de vida, pues no tiene ninguna relación, toda vez que incluso un seguro de salud podría verse injustificado porque lo que yo estoy requiriendo es un servicio de salud, más no estoy intentando devengar un seguro o una póliza. Lo que me están queriendo atar para yo acceder a un servicio es una póliza de seguro a mediano o largo plazo que no va a tener una aplicación inmediata para el servicio que yo requiero en ese instante. Por lo tanto, será una práctica abusiva. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición o a aceptar ofertas de venta o prestación de bienes y servicios. También tenemos como prácticas abusivas la incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a otros, cuando impido que mi competencia, que otros agentes realicen su actividad económica de manera normal. La fijación, imposición, limitación o establecimiento injustificado de condiciones para la compra, venta y distribución exclusiva de bienes o servicios netamente tiene que ver con lo que yo le impongo al consumidor y a mi proveedor. El establecimiento de subsidios cruzados, injustificados, particularmente agravado cuando estos subsidios sean de carácter regresivo. La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de obligaciones, prestaciones suplementarias o condicionadas que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de los mismos. Otra práctica reiterativa de que tiene que cualquier bien o servicio tiene que estar relacionado si es que voy a adquirir otro de igual naturaleza. La negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u otra infraestructura a cambio de una remuneración razonable, siempre y cuando dichas redes o infraestructura constituyan una facilidad esencial. Por ejemplo, esto se da mucho a niveles de exportación, que para acceder a exportación normalmente en nichos pequeños, por ejemplo, hablemos de la maracuyá, de pulpas y demás, que la exportación no es en gran volumen como sí lo es el camarón o el banano. Entonces, existen agentes u operadores de mercado que se reúnen, forman una red, forman un consorcio, forman una organización a fin de que les salga mucho más económico la exportación y puedan hacer un flete mucho más rentable para ellos. En esta situación en la que es una facilidad esencial el entrar a este grupo, a este conglomerado, para yo poder hacer la exportación de mi producto, si es que me niegan el acceso injustificadamente, eso se constituye en una práctica abusiva. La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas, cuando a nivel legal o económico se tiene por X situación, se te aparta, ejemplo, no llegaste a un nivel de ventas mínimo como para estar en mis perchas, entonces te saco. O si es que no has tenido la rotación suficiente dentro de un fin de semana, pues netamente te saco. Esas son prácticas abusivas en el mercado. Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de venta de tarjetas de afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos que impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados descuentos. Esto entró en vigencia a raíz de la reforma que, que dio lugar a que se eliminen el costo de las tarjetas de afiliación en establecimientos. Recordarán ustedes que, o sea, hasta hace algunos años, para tener la tarjeta de Supermaxi de descuentos, de Fibeca de descuentos, de Multicines y en etcétera, y X número de establecimientos, uno tenía que pagar una determinada cuota al año o cada cierta renovación para poder acceder a esa tarjeta de afiliación y posteriormente que ésta me permita acceder a un descuento. Todo esto ya es considerado hoy por hoy una práctica abusiva porque el consumidor no tiene por qué cancelar ningún valor para acceder a descuentos y menos cuando se trata de tarjetas de afiliación o fidelización.
El abuso de un derecho de propiedad intelectual según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y la ley que rige la materia. En particular, cuando yo aprovecho o abuso de una patente de propiedad intelectual, me dijeron que la podía explotar por X cantidad y yo por querer sacar un rédito económico más amplio, abuso del derecho que me dieron de la propiedad intelectual para explotar una determinada patente y produzco más de lo acordado o incluso produzco después de que ha expirado la concesión. Como ejemplos de este punto, de ahí hay muchos casos de abuso de este derecho de propiedad intelectual. La implementación injustificada de acciones que tengan por resultado la restricción del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales. También tenemos como práctica abusiva establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares que resulten injustificados. Cuando yo busco exclusividad en un determinado contrato de distribución o venta, tengo que justificarlo. Por ejemplo, si yo le impongo a un mini market que en cierta zona únicamente expenda mi producto, tendría que justificarlo, caso contrario será una práctica abusiva. La fijación injustificada de precios de reventa, el sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, poner condiciones básicamente para lo que estoy adquiriendo, conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica, por lo general prácticas legales, la imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, como el establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos, especialmente cuando fueren perecibles, o la exigencia de contribuciones o prestaciones suplementarias de cualquier tipo que no estén relacionados con la prestación principal o relacionadas con la efectiva prestación de un servicio al proveedor. En este punto, cabe mencionar que grandes cadenas de supermercados a nivel nacional se saltan un poco esta normativa, especialmente en este último punto, pues tal vez ustedes conocerán que hay determinados supermercados que pagan a sus proveedores hasta 3 meses después de haber vendido su producto. Todo esto tiene un backup económico y contable, en donde efectivamente tiene que realizarse cierres de caja diarios y mensuales. Sin embargo, eso no justifica a que estos proveedores tengan que esperar hasta 3 meses para recibir el pago de productos que fueron expendidos mucho antes. Hasta aquí en el aspecto del poder del mercado. No sé si tienen alguna duda respecto a este apartado de la unidad 3 o continuamos con el 2. Buenas noches, Iván. ¿Cómo está, Soledad? Díganme. Bien, está claro lo que nos está explicando. Mi consulta va encaminada, si nosotros seríamos objetos de un abuso bajo lo que usted nos está comentando, ¿a quién se recurre? O sea, yo como empresa, ¿a quién puedo recurrir? Entiendo que hay una superintendencia que controla algo referente a este tema. ¿Cojo abogado? No sé, ¿cómo debo actuar? Sí, si yo soy objeto de un abuso de poder del mercado, generalmente esto ocurre a nivel empresarial o a nivel de negocios, sea a titular de persona natural o persona jurídica. Independientemente de eso, yo tengo que acudir a presentar mi respectiva denuncia y reclamo a la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, que es efectivamente la que controla y regula todos los aspectos relativos al mercado y a la buena y sana competencia a nivel nacional. Para mejor asesoría en caso de estar inmiscuida dentro de algún abuso en contra de ustedes o de un negocio en particular,
es recomendable que opten por una asesoría jurídica, toda vez que la denuncia inicial puede ser presentada por el afectado, pero todo el proceso de investigación y demás, la superintendencia lo lleva de oficio. Sin embargo, es muy importante tener el apoyo de un experto legal, un abogado, para que pueda impulsar el proceso y sobre todo para que después de que tengamos una respuesta de la superintendencia del control y poder del mercado, poder iniciar cualquier acción legal, judicial, que me permita eh, tener una retribución económica por el daño que me causó en este caso un operador mucho más grande o algún operador económico que actuó indebidamente y atentando contra las normas de control del mercado. Eso es respecto a su duda, Soledad. Gracias, Iván, muy gentil. Pasamos ahora al punto número 2. Respecto a las prácticas prohibidas en cuanto a los mercados. Dentro del control de poder del mercado, tenemos acuerdos y prácticas que per se la ley los prevé como prohibidas y están prohibidas y serán sancionadas de conformidad a la ley orgánica de control y poder del mercado, todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o consciente o consistente paralela y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios cuyo objeto y efecto sea o pueda impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. ¿Qué significa esto? Que pueden existir el caso, puede darse el caso, y toda ley nace por el hecho de causa y efecto, cuando ya hubo una determinada práctica que se considera que atentó contra el control correcto y el poder del mercado correctamente llevado en una sana competencia, se generan este tipo de normas. ¿Qué es lo que ocurrió o lo que debió ocurrir y lo que se considera una práctica prohibida hoy por hoy? Es cuando dos operadores económicos, no necesariamente tiene que ser por escrito, sino que llegan a un acuerdo verbal, por escrito o simplemente porque son empresas relacionadas, llegan a un acuerdo para en determinado momento aplicar reducciones de precios, aplicar un marketing agresivo o aplicar una determinada estrategia, sea económica, legal o de marketing o publicidad de cualquier índole, en donde los entes o los operadores que se ponen de acuerdo salgan beneficiados, pero sobre todo con el objeto de eliminar del mercado a un tercero. Supongamos que el supermercado X y el supermercado Y se ponen de acuerdo en tener todos los días un 20% de descuento con a partir de determinado monto de compras. Esto acarreará que la gente, que el consumidor acuda a estos supermercados y coincidencialmente esto ocurre solamente en dos sedes que están ubicados en el norte de Quito. Y en la misma zona de influencia había un tercer supermercado que era relativamente nuevo, pero que por su infraestructura, por sus productos y demás, estaba acaparándoles y reduciéndoles su cuota en el mercado. Entonces se ponen de acuerdo, realizan este tipo de estrategias que, si bien la estrategia per se no constituiría un abuso del poder del mercado, salvo
que impongan precios predadores, como habíamos visto, pero al haberse puesto de acuerdo con el fin de que este tercer supermercado salga de la zona o quiebre, entonces tenemos una práctica que está considerada como prohibida. En particular, más allá de estos acuerdos que se pueden generar, existen prácticas que están consideradas como prohibidas de plano, las cuales están previstas en la Ley Orgánica de Control y Poder del Mercado. Estas prácticas son, entre otras, fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos u otras condiciones comerciales o de transacción o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas, es decir, para yo no poner dos establecimientos de los mismos, que somos competencia, pero que llegamos a un acuerdo, le digo, tú te pones en el norte, yo me pongo en el centro, y posteriormente los dos nos ponemos en el sur, para acaparar una zona geográfica de influencia y buscar sacar a otros competidores del mercado. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento, por ejemplo, me invento, hay un solo proveedor de mascarillas en el Ecuador o a nivel de la ciudad de Quito, y me pongo de acuerdo con el otro operador económico para entre los dos comprarle toda la producción. El restringir el desarrollo tecnológico o de inversiones. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas, en general, todas las conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea con la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las normas que regulan la contratación pública en procesos de contratación privados abiertos al público. ¿Qué es esto? Me pongo de acuerdo con el otro operador, con uno o más operadores, y en una subasta pública, en un concurso público, digamos, para proveerle de mascarillas a los hospitales públicos, les digo, tú ofreces 100,000 mascarillas a $1 cada una. El proveedor B le digo que ofrezca 100,000 mascarillas a $2 cada una. Y yo ofrezco las 100,000 mascarillas a 99 centavos cada una. Todo esto con el fin de beneficiarme yo, o a su vez, yo me pongo a $3 con el fin de beneficiar al primer proveedor. Esto ocurre tanto a nivel público como a nivel privado. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de negociación de bienes o servicios, la aplicación concertada en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una determinada conducta, aplicarle represalias o obligarlo a actuar en un sentido determinado. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales. Los actos u omisiones, acuerdos. Concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
La venta condicionada y la venta atada injustificadas, que habíamos visto que es ya un abuso del poder del mercado, también se constituye en una práctica prohibida de negarse de modo concertado e injustificado a satisfacer las demandas de compra o adquisición o las ofertas de venta y prestación de productos o servicios, o a negociar con actuales o potenciales proveedores, distribuidores, intermediarios, adquirentes o usuarios, de negar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una asociación, gremio o ente similar, como el ejemplo que habíamos visto de exportación de maracuyá, no dejarle entrar al gremio o a la asociación a un operador o a un nuevo operador, independientemente del tamaño o cuota de mercado que tenga. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de competencia por otras empresas. Suspender concertadamente y de manera vertical la provisión de un servicio monopólico en el mercado a un proveedor de bienes o servicios público o privado. Pongamos el ejemplo que entre 3 proveedores tenemos la producción de mascarillas y decidimos suspender la producción, todo con el objeto de causarle daño a un cuarto o tercer operador económico, independientemente de que esté en el mismo mercado o no, pero que mi fin es sacarlo del mercado. La fijación concertada e injustificada de precios de reventa, levantar barreras de entrada o a salida en un mercado relevante, que igual estas dos habíamos visto están dentro del abuso del poder de mercado. El establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares que se resultaren injustificadas a nivel legal, conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por diferentes razones relacionadas a la eficiencia económica, como habíamos visto igual en el abuso de poder, cuando se tiene X motivos o X margen de ganancias y un determinado operador no ha podido cumplirlas. Los acuerdos entre proveedores y compradores al margen de lo que establece la ley que se puedan dar en las compras públicas que direccionen y concentren la concentración con el afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos. Estas son las principales prácticas prohibidas en la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado prevé y que, por el simple hecho de adecuarse a cualquiera de estas conductas, estaré sujeto a sanciones que podrán llegar incluso a índole más allá de lo civil, llegando a instancias judiciales para imponer una sanción más allá de las administrativas que imponga la superintendencia. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las prácticas prohibidas? ¿No? Entonces continuamos con la siguiente. Revisamos ya el poder de mercado que refiere a los agentes operadores económicos, netamente a las empresas, las prácticas prohibidas a las que están sujetas estas empresas, el abuso del poder del mercado, en el cual, pues, en el caso de yo incurrir como afectado, como otra empresa u otro operador del mercado, como afectado, puedo recurrir a instancias administrativas e incluso judiciales para obtener una sanción para el operador que abusó de su poder del mercado y para obtener a nivel judicial un resarcimiento de los daños que me han causado. Y ahora bien,
vistos estos operadores económicos que son los macro a nivel mercantil, es hora de revisar los derechos del consumidor. ¿A qué tengo yo derecho como consumidor de estos operadores de mercado, los cuales están regulados, pero qué tengo yo como consumidor que exigir? Los derechos del consumidor son fundamentales, a más de los ya establecidos en la Constitución de la República como fundamentales. Como consumidor, como mi actividad misma de consumir algo en un determinado establecimiento, me otorga derechos per se que son los siguientes. El derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. El derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran presentar. Un derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida. Como consumidor también tengo derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales. Tengo derecho a una educación como consumidor, es decir, que me orienten a un consumo responsable y a la difusión adecuada de mis derechos como consumidor. Tengo derecho a una reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. Tengo derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar alguna norma jurídica relacionada a los derechos del consumidor, específicamente a la Ley Orgánica del Consumidor, la cual regula los derechos del consumidor entre sus obligaciones y demás. El derecho a acceder a mecanismos efectivos para una tutela administrativa y judicial de mis derechos e intereses legítimos. El derecho a seguir las acciones administrativas y judiciales que correspondan. Y también tengo derecho a que las empresas y establecimientos se mantengan en sus instalaciones un libro de reclamos que esté siempre a disposición del cliente, en el cual se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. Habrán visto en muchos locales, establecimientos, que hay un buzón de quejas y sugerencias, en donde pues este funge como este libro de reclamos. Estos son los principales derechos del consumidor que, en caso de ser violentados, en el Ecuador tenemos la tribuna del consumidor, a la cual yo me dirijo, presento mi denuncia, presento mi queja, indico que un determinado proveedor, un determinado operador económico ha actuado de X manera o ha presentado publicidad engañosa o cual sea la falta que haya cometido y a la cual yo puedo acceder para que se dé una solución a través de ellos, acudiendo a entes administrativos y acudiendo en última ratio a entes judiciales a fin de que yo obtenga el resarcimiento del daño que pudiese haberse ocasionado por el descuido o por la negligencia del operador económico. Estos son los principales derechos. ¿Tienen alguna duda respecto a los derechos del consumidor? No. Si no tenemos dudas, avanzamos al siguiente.
Bueno, pues la materia en sí, eh, toda la parte teórica ya hemos terminado y hemos revisado a lo largo de estas 2 semanas la unidad uno, la unidad 2, que fueron a estas 2 unidades una parte más jurídica, esta unidad 3 una parte más práctica, es más de conocimiento mercantil de lo que realmente puede ocurrir a nivel empresarial, de operadores económicos y a nivel de los consumidores. Y para esta última parte les voy a explicar brevemente el caso Leonard versus PepsiCo versus Pepsi, el cual es un caso internacional que tal vez ustedes habrán escuchado o habrán visto alguna red o habrán leído sobre el caso. El caso data de una persona, de un señor de nombre Leonard, que Pepsi había lanzado una publicidad a través de medios de comunicación, de la televisión que estaba de moda en esa época. Lanza una publicidad en la cual tú tenías un catálogo de productos que podías canjear por un X número de tapas, más o menos como las publicidades que hoy maneja Coca-Cola, Pilsener aquí en el Ecuador, que cada 10 tapas puedes canjear un vaso y cosas por el estilo. Pepsi tenía un catálogo que ponía que cada 10 tapas reclamabas una Pepsi, cada 150 tapas reclamabas un set de esferos, o cada 150 tapas o 750 tapas reclamabas una chaqueta de cuero y cosas por el estilo. El premio mayor, el más importante, era un jet de combate, de guerra, el cual Pepsi inicialmente había puesto un precio de 7,000 tapas, perdón, de 7 millones de tapas para canjear el avión. Obviamente esto al inicio, pues para los funcionarios de Pepsi, para los creadores de la idea, lo veían como algo utópico que no iba a suceder y no le vieron mayor riesgo al poner este tipo de publicidad y este tope de 7 millones de tapas. Posterior a la publicación de la publicidad y antes de que fenezca la vigencia del concurso o de la promoción, Leonard reúne 7 millones de tapas y un excedente económico que era mínimo, unos cuantos miles de dólares comparados con un jet, y procede a acercarse a las oficinas de Pepsi a reclamar su premio y entran a un litigio legal. Y Pepsi posteriormente elimina la publicidad que decía 7 millones de tapas y coloca una publicidad de 700 millones de tapas para más o menos equiparar el precio del jet y aumenta la diferencia económica. Este es el caso, explicado así brevemente. Ustedes tienen en YouTube, en cualquier fuente de internet, tienen para investigar un poco más a fondo el caso de cara al trabajo de investigación que tienen que realizar, que es súper corto, es un análisis desde la perspectiva del marketing, que es lo que ustedes están estudiando. Tienen que resolverlo y lo suben, obviamente con fuentes bibliográficas, con un análisis justificado y con un raciocinio coherente. No es tan extenso el trabajo, pero con una carilla bien explicada, eh, algo dinámico, algo que sea fácil de digerir y que sobre todo tenga sustento, tanto en marketing como en los derechos del consumidor que vimos en esta clase. Ese es el trabajo. Eh, Hasta aquí hemos llegado con las clases en vivo. Y pues el día lunes tendremos un repaso de las dudas que tengan. Si tienen algunas dudas, me pueden enviar por mensaje o dejarme en la plataforma un mensaje para ver qué desean ustedes reforzar. Caso contrario, pues igual reforzaremos a modo general los puntos clave que no necesitan saber de cara al examen, sino más que todo de cara al ejercicio de su profesión a futuro
y de sus derechos y de lo que pueden y no pueden hacer en la vida diaria en general. Eso, hasta aquí quedan las clases. El día lunes, como les digo, será un repaso. Y si tienen alguna duda o algo, pues me escriben o me dejan un mensaje en la plataforma. Iván, buenas tardes. ¿Es posible hacerle este momento una consulta? Claro, dígame. Ya, mire, en el video que está colgado en la plataforma cuando nos está explicando sobre los contratos mercantiles, los nominados y los innominados, ¿verdad? Nos habla de que todos los nominados están regulados en el Código del Comercio, pero más adelante, más o menos por donde estamos hablando de la permuta, se menciona el Código Civil. Entonces, yo quería consultarle si efectivamente en lo que tenemos como información en ese video, todas esas leyes, esas normas constan en el Código de Comercio, pero aparte también algunas que están en el Código Civil. ¿Es así o cómo funciona? Sí, mira, a nivel jurídico, a nivel de leyes y en sí de los contratos nominados, quiere decir que nominado o típico es un contrato que se encuentra especificado como tal en una norma. Estamos viendo derecho mercantil. Nuestra norma regulatoria macro, por así decirlo, es el Código de Comercio, pero superior o con una jerarquía igual, pero de apoyo al derecho mercantil, es el Código Civil. Del Código Civil se sacan normativa, por ejemplo, de la permuta, porque la permuta nació siendo civil, pero la permuta mercantil es similar a la permuta civil con ciertos cambios mínimos que los pone el Código de Comercio. Entonces, cuando el Código de Comercio nos hace alusión a la permuta civil en su generalidad, es para no repetir dentro del Código de Comercio, no repetir el mismo texto que ya lo tenemos en el Código Civil. Entonces nos remitimos al Código Civil en cuanto a lo que es la permuta civil, porque es netamente igual, salvo las especificaciones que el Código Mercantil, que el Código de Comercio nos diga a nivel mercantil de cuándo será una permuta mercantil y cuándo será una permuta civil. Entonces tenemos el mismo contrato, la misma naturaleza, pero para no repetir norma, nos remitimos a donde ya está originalmente. De acuerdo, Iván, muy gentil. Y tengo una segunda pregunta. Claro, digo. Es relativo en realidad al último deber. En la parte que dice realice un plan de contingencia, aplicando los principios básicos de derecho societario, ¿sí? ¿Puedes definirme o indicarme cómo realizas tú ese plan de contingencia? El último deber me parece que Sí. es la investigación. Esa Mm, el, el último deber dice, realice un plan de contingencia aplicando los principios básicos del derecho societario y cómo impulsaría una propuesta de marketing que ayude a sacar adelante a la empresa. Entonces, la segunda sí, parte que tiene que ver ese, con la propuesta de marketing me queda claro porque evidentemente nos dedicamos a eso y estamos justamente finalizando nuestra carrera. Pero quiero entender cómo visualizas tú el plan de contingencia que quieras que te presentemos. sí, Entiendo verán, pero sí sería bueno darnos tu visión al respecto. Muy sí, gentil. respecto a ese deber es el que justamente les estoy explicando con el video. Ese deber se actualizó. El que estaba colgado es del profesor anterior, que realmente no tenía mucho sentido esa segunda parte y mejor les cambié por algo más didáctico, porque no tenía mucha relevancia el deber con la materia. Entonces, es el actual, el del video de que les indico del caso de Pepsi, de Leonard y Pepsi, que es netamente desde una visión de marketing, si se afecta o no los derechos del consumidor. Y entonces el segundo deber, ese sí se mantiene como estaba. Sí, El segundo, los que ya han cargado ustedes se mantienen. El último, porque vi que nadie había cargado y nadie lo había realizado, porque obviamente en teoría es de la unidad 3. Como nadie había cargado, pues ese sí lo actualicé. ya, porque yo me bajé la información hoy en la tarde.
pero tú me dices que ya está subido entonces la nueva información, ya lo voy a verificar, porque nos falta entregar 2 deberes todavía. Tenemos plazo hasta, si no me traiciona la memoria, el segundo deber, el tercero, que se llama tercero en realidad, hasta el lunes. Y el que entiendo que has cambiado es el final, que es Sí, prácticamente verán, día la nota 10. 1 es la de elección. Esa está abierta. Sí, sí, La sí. nota 2 del taller, ese Hasta hoy, tal como estaba, ese no hay hasta ningún hoy. cambio, no Ajá. hubo ningún cambio. La Ya. nota 3 del share deber es el segundo. Sí, porque yo abrí en la tarde, pero si tú me dices que ya lo cargaste, pues ya me lo bajo. En todo caso, lo que entiendo es que ese de la contingencia ya no va. Listo, muy gentil, Iván, muy amable. Ok, Soledad. Listo, chicos. Si no tienen ninguna duda adicional, pues hasta aquí queda la clase y si por A o B les genera alguna duda, igual me escriben nomás a mi WhatsApp y les doy una respuesta lo antes posible. Buenas noches, chicos.